Ezequiel 42 presenta la parte final de la larga visión iniciada en el capítulo 40. Aquí se describe lo siguiente. Versículos 1 al 12 se describen las cámaras de los sacerdotes. Versículos 13 y 14 describen la finalidad de las cámaras. Versículos 15 a 20 presentan las medidas totales del templo. Llama mucho la atención la simetría del templo, como observamos en los versículos 15 a 20. Esta simetría nos puede hacer pensar en lo siguiente. La simetría del templo habla de la sabiduría de Dios. Piense bien, el tabernáculo del desierto fue construido de acuerdo con el patrón mostrado por Dios a Moisés en el monte. El plan y los detalles del templo de Salomón se atribuyen a la inspiración divina, y todo era bellísimo. Todas las producciones de la mente divina son perfectas. Cuando Dios mira sus obras, Él siempre dice lo siguiente: todo es muy bueno. Las obras de Dios son perfectas, porque Él es perfecto. Y un día, tú y yo, por la gracia de Dios, seremos perfectos. Vivamos el día de hoy sintiendo la presencia, el amor y el cuidado del Padre Celestial. Que el Señor te bendiga.